privilegiados somos, Eduardo, como siempre, Cómo siempre, mola Segovia, ¿eh? ante nuestros telespectadores encontrando Cómo rincones mola, que molan cómo un mola. Aquí montón. entre fresnos, Bueno, pero encinas, rodeados rebollos, que ¿eh? conforman un bosque de 700 hectáreas, más o 700 menos. hectáreas. Tú fíjate que el Jardín de la Granja, por poner un ejemplo, tiene 169. Esto tiene 700 hectáreas, ¿no? Y estamos exactamente Estamos dentro del término municipal del Real Sitio de San Ildefonso, en los montes y bosques del Palacio de Río Frío. un sitio espectacular que les vamos a enseñar en el programa de hoy, pero permíteme que hagamos una parada. Me voy a dirigir directamente a la cámara porque hay que mandar un saludo. Tú me das muchos nombres de personajes históricos. Te voy a hablar yo de Juan Muñoz. ¿Sabes quién es? El hijo de Miguel Muñoz. Efectivamente, uno de nuestros historieters que tiene 6 años. Pues le pide a su papá, Miguel, que por favor le ponga en YouTube los programas de historietas de Segovia. Así que muchos besos para el pequeño historieter. Vamos a contarle no solo a Juan, sino a todos los demás historieters. El apartamento estaba por aquí, ¿no? Sí, por ahí al fondo. Venga, era algo más que un apartamento. un pisito, picadero. Picadero, yo creo que sí. Ese apartamento en las afueras. Picadero. I wake up from a dream that I thought I was living, gonna find a way to be clear. Navigate my mind from the place I stay, gonna find a way out of here. Oh, hear me calling. Apartamento, dice, ¿cómo que apartamento? El pisito en las afueras. Ese apartamento en las afueras. Chiquitito, ¿verdad? Pero un para palacio, un palacio, ¿no? Pero Eduardo, estamos muy cerca de la granja, estamos muy 12 cerca kilómetros. de Segovia, más cerca todavía. 8 o 9 kilómetros. Y vas incluso ahí, de la casita del Borgoñón. Sí, que está ahí al lado también, ¿no? Y que en la época en que se construye esto, que esto no olvidemos que este palacio empieza a producirse, a construirse en el año 1751, pues efectivamente incluso el palacio de Balsaín era utilizable, ¿no? Pero entonces no tenía suficientes residencias reales. ¿Quién decide me voy a hacer este pisito aquí? Bueno, esto es una idea, no es un proyecto de Isabel de Farnesio. Verás, en el año 1746 muere Felipe V en Madrid, en el Palacio del Buen Retiro. Entonces ella el problema que tiene es que al fallecer su marido, el rey, ella deja de ser reina. Entonces, el que accede al trono, que es el último hijo que le queda del primer matrimonio a Felipe V, que es Fernando VI, pues hace posesión de la corona y automáticamente expulsa a Isabel de Farnesio de la corte, pues ya no es ni reina madre, puede ser, porque no era su madre. Entonces, ella, vamos a ver, ella queda fuera, él la nombra señora de San Ildefonso, del Real Sitio, como diciéndola, ahí te quedas, ¿no? Pero el Palacio de la Granja sigue siendo un palacio real, es decir, que en cualquier momento puede utilizarlo el rey. Entonces ella toma la decisión de comprar estos territorios al concejo de Segovia y empezar a construirse una residencia real claramente en estilo italiano. ¿Se parece mucho este palacio? Al Palacio Real de Madrid, ¿no? Al Palacio de Élite, porque realmente el estilo es italiano. Recuerda, no lo hemos contado nunca, el Palacio Real de Madrid, los arquitectos son todos italianos, desde Francesco Sabatini, pero también Jubarra, Sacchetti, todos ellos trabajan en él, ¿no? Incluso la fachada del Palacio de la Granja, que es de Andrea Procaccini, también tiene un aspecto un poquito italianizante, ¿no? Pero esto claramente es un recuerdo al Palacio Real de Madrid. El arquitecto que hace la traza, que se llamaba Virgilio Rabaglio, que es el que hace toda la traza original del Palacio de Río Frío, pues marca esa impronta, ¿no? Y luego, lo que ocurre es que fallece y no desarrolla el proceso de finalización o de continuación del Palacio de Río Frío. Pero en realidad el resto de arquitectos, que son ya directores de obra, los que vienen, son todos italianos, Fraschina, Sermini. El primero que viene español que trabaja aquí es José Díaz Gamones, ¿no? Que es el arquitecto del Real Sitio, porque termina la casa de oficios en la granja, en la casa de oficios la casa de infantes, hace las puertas del barrio bajo, las puertas de la Reina, trabaja en la fábrica real de cristales, es decir, hay un toque claro italiano en este edificio porque todos los que trabajan en él básicamente son italianos, ¿no? Podemos decir que es un palacio que está inacabado. Quizá no tanto el palacio como todo el proyecto. Bueno, todo, en serio, realmente todo está inacabado, porque tú lo que estás viendo, la estructura exterior sí, vale, está terminada, ¿no? Está coronada, la balaustrada arriba y la cornisa con una serie de vasos y demás, está el escudo de Isabel de Farnesio colocado sobre la puerta, pero le falta de todo. Si te fijas aquí, tenemos una parte de lo que era, este es el patio de armas y del abrazo que debía haber hecho la casa de oficios, más luego la construcción del convento
convento de franciscanos descalzos que iba a tener el Palacio de Riofrío. Estaría en toda Esta zona hacia acá, ¿no? Con ese eje principal que conduce hacia la montaña, ¿no? Hacia la Sierra de Quintana, la Mujer Muerta que vemos al fondo, ¿no? Que sería ese eje barroco de este palacio, y la parte de atrás tendríamos un jardín, un pequeño jardín italiano de setos y con flores y con ese tipo de aromas propios de esos jardines, ¿no? Bueno, a pesar de eso, no sé si llamarlo un capricho, este terreno, comprarse estos terrenos, este bosque de 700 hectáreas y construir esto, sí se le dio un uso, evidentemente. Bueno, yo creo que era un proyecto, es decir, ella digamos que era el plan B. El plan A es que sus hijos gobernaran y ella fuese reina madre, ¿no? El plan B es construirse un palacio cerca de la granja, porque es donde estaba enterrado su marido, y a partir de allí, y dentro de lo que hoy diríamos término municipal, porque es término municipal, pero entonces no existía esa idea, ¿no? Pero estar en esa zona de influencia relacionada con el Palacio de la Granja donde tanto tiempo vivió, ¿no? Pero es que es un proyecto inacabado porque es que nada está terminado, ni siquiera por dentro el palacio está acabado, está lleno de salas vacías y sin terminar. De hecho, si cuando uno pasea por dentro del Palacio de Riofrío, se encuentra que las salas tienen como los junquillos puestos que estaban listos para recibir los mármoles en el suelo, ni siquiera tienen mármoles en los suelos, ¿no? Y falta efectivamente todo lo que ves allí. ¿Por qué? Porque la reina está en este proyecto hasta 1759, que es cuando fallece Fernando VI en Villaviciosa de Odón sin hijos. Y entonces resulta que su hijo mayor, Carlos, que era rey en Nápoles, vuelve a España como rey de España. Entonces ella se convierte en reina madre y vuelve a la corte. Vuelve a la corte a primer nivel, reina madre, y el palacio se queda. En un principio había sido para ella, podía haber sido también para su hijo pequeño, para el infante cardenal Luis de Borbón, pero tampoco le gustaba mucho eso, ni estar aquí, ni le gustaba mucho esto de ser cardenal y la vida eclesiástica. A este le gustaba mucho darle al molinillo, ¿vale? Entonces abandona la carrera eclesiástica y recibe el título de conde de Chinchón, que es uno de los Borbón más interesantes, ¿no?, de aquella familia. Voy a retomar esa acepción o frase que acabas de decir, de darle al molinillo, porque ¿no? Estoy pensando en el primer uso residencial temporal de la reina en este palacio, pero luego el darle al molinillo también ha sido uno de los usos frecuentes en este lugar. Ha tenido muchos usos diferentes. Sí, ¿no? Pero yo creo que el lugar desde aquí, desde esta fachada principal, vamos a irnos un poquito más hacia los entresijos del edificio, y allá vamos de los entresijos de la historia. Muy bien, ¿vale? Pues se lo contamos, como siempre aquí. Vamos a ello. Pues precisamente me decías hace un momentito, Eduardo, que aquí en este otro ala derecha del patio de armas es donde iría la siguiente fase de construcción. Vemos algunos restos, no sé si del inicio o de lo que queda. Probablemente. Aquí se va a ser una fachada que está interminable, que debía enganchar una sección como enganchan la otra, para abrirse este patio de armas, cerrarlo por un lado y terminar, como hemos dicho, en diferentes edificios, más el convento de los franciscanos descalzos, ¿no? ¿Y por qué un convento de franciscanos descalzos, o por qué un convento en general y luego de franciscanos descalzos en una residencia que era para la reina? Bueno, pues porque en Madrid el Alcázar de los Austrias, que era el Palacio Real, hasta su destrucción en 1734, aquel Palacio Real, aquí el Alcázar de los Austrias, estaba conectado igualmente con un convento, que es el convento de la Encarnación, porque aquel Alcázar carecía de capilla para que los reyes de España, que eran defensores del catolicismo, pudiesen tener y oficiar misa todos los días, ¿no? Por eso Margarita de Austria, durante el reinado de Felipe III, encarga la construcción de ese convento. Entonces, esa idea de que el palacio debe tener un convento, el Palacio de la Granja tiene una colegiata que era una abadía, además, ¿no? Entonces esa idea de palacio más congregación religiosa que sirve al rey, en este caso a la que era reina, que residía aquí, explica un poco esa idea de construir un edificio religioso, además de la capilla. No nos olvidemos que la capilla de este palacio, el altar de esta capilla se cedió a la Catedral de Segovia y está en el trascoro. Hicimos un programa en la primera temporada, que era La Reina Golpista, y hablábamos precisamente de ese altar. Entonces esto se interrumpió, estas fases de construcción, cuando volvió a la realeza, cuando la reina volvió. Y además ella fallece en 1766, con lo cual la obra se queda parada. ¿Quién la retoma? La obra la retoma Carlos III, que intenta finalizar este palacio, terminarlo, contrata a Manuel Serrano como director de obras y es el último impulso que se hace en el Palacio de Riofrío, pero muy tardío ya, porque en 1788 ya fallece Carlos III y al año siguiente fallece el director de las obras, con lo que queda paralizado. La cerca de todo el Real Sitio, de todo el sitio de
de Río Frío, del Real Sitio de Río Frío, se cierra en 1792, cuando Carlos IV compra los últimos trocitos ya de terreno para cerrar esas 700 hectáreas de las que estamos hablando. Pero no deja de ser una obra inconclusa, ¿no? No deja de ser un edificio que en el interior nunca se llegó a terminar. Solo hay unas partes que son las que van a habitar los personajes de los que vamos a hablar dentro, no personas, no personajes, cuidado. Las personas que habitaron es la zona que queda recuperada, que queda adaptada dentro del Palacio de Río Frío, y luego en 1970, para evitar su probable destrucción, se aloja aquí el Museo Nacional de la Caza, ¿no? Que yo creo que eso protagonizó mucho el esfuerzo de la comunidad de Segovia, de las fuerzas, ¿no?, vivas de Segovia, yo creo que lideradas por el Marqués de Lozoya, ¿no? Pero hasta el momento en el que llegaron a darle uso esas personas que decías tú, de las que vamos a hablar ahora en el interior, ¿qué uso se le daba? ¿Tantas hectáreas? ¿Era lugar de caza? ¿Era lugar de esparcimiento? Hombre, hoy en día es un parque natural, es un lugar de especial protección por la biodiversidad que hay en él, ¿no? No nos olvidemos que estamos justo a la reserva de la biosfera del Real Sitio San Ildefonso del Espinar, ¿no?, el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. La mujer muerta. La mujer muerta allí, que es un espectáculo, ¿no?, las vistas que tiene, ¿no? Pero evidentemente el objetivo de este predio gigantesco al lado de este palacio es cazar, ¿no? Es un lugar de caza tremendo. De hecho, además se introducen especies cinegéticas típicas como los venados, los ciervos, los corzos, los gamos, ¿no?, el jabalí, que son animales que se van a ir cazando como actividad deportiva. Ojo al dato, que el palacio estará sin terminar y no tendrá uso, pero aquí ha cazado todo quisque que ha tenido poder político en este país desde 1751, que empieza la obra, hasta hace 4 días, literalmente. Han tenido, ¿no?, todos la llave del apartamento. La llave del apartamento de las afueras. De las, ¿no?, afueras. de las afueras, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir buscando usos. Hemos hablado del uso residencial temporal de la reina cuando dejó de serlo. Y de su hijo pequeño. Sí. Y de su hijo pequeño, volvió, y luego hemos hablado de los usos de caza, aunque todo esto estaba, como decías tú, inconcluso, pero el bosque de 700 hectáreas estaba ahí. Vamos a buscar más usos, quizá con el molinillo dentro. El molinillo, vamos a buscar ver quién daba el molinillo aquí, ¿no? Nosotros, que desgraciadamente somos plebeyitos, ¿no? A ver quién le daba más uso a este apartamento. A este molinillo. Hemos llegado en coche de caballos, pero hemos entrado como los ilustres a estas escalinatas de honor, se llaman, imperiales. Escalera imperio, escalera imperial, escalera española también se la llama, ¿no? Que tiene una estructura muy singular. Fíjate, está ambientada perfectamente con este landó que llega aquí, se detiene, y de cada una de las puertas sale, pues, el rey por un lado, la reina por el otro, y suben por un tramo de la escalera y se encuentran arriba, ¿no? Es una escalera típica de los palacios reales, sobre todo españoles, ¿no? Lo puedes ver en el Palacio de la Granja, hay una parecida en el patio de carruajes, pero sobre todo en el Palacio Real de Madrid. Eso te iba a decir, en el Palacio Real de Madrid estamos acostumbrados a algunas imágenes de televisión, recepciones reales o cenas especiales en las que evidentemente los entrega vemos, de despachos, cuando vienen los embajadores, ¿no?, que van a ver, el rey los recibe, y efectivamente siguen ese patrón que entra al coche de caballos, o el coche en ese momento, un vehículo que no tiene por qué ser de caballos, y descienden por los 2 tramos de escaleras que son preciosas, ¿eh? Bueno, entonces ya hemos entrado como personajes ilustres o como personas ilustres. Aquí llegaban, decíamos, la reina en su momento y después para otros usos, pero si se venían como al apartamento de las afueras, no llegarían con tanta pompa y... ¿no? Bueno, no sé, siempre la arrastraban. Un poco más de Bueno, tú piensas que, por ejemplo, la infanta Isabel en la parte baja del palacio lo utilizaba para curar los jamones y los chorizos, ¿no? O sea que el uso del palacio también puede ser a discreción, ¿no? Pero efectivamente, yo creo que el primero que podemos hablar de vida o de uso del apartamento de las afueras del Palacio de Río Frío es el rey consorte Francisco de Asís. Francisco de Asís se venía a habitar aquí. De hecho, la parte principal, o el corazón principal del palacio, que está adaptada y está, digamos, preparada para que se utilice en una vida cotidiana, es durante los años en que Francisco de Asís venía aquí. Dicen las malas lenguas que venía escapando del Palacio de la Granja porque no quería compartir palacio con la reina por la vida disoluta sexual que tenía la reina Isabel II. Como para no ver lo que ocurría
en esas infidelidades, digamos. Bueno, pues que él se venía con su novio, ¿no? Él se venía con Antonio Ramos Meneses, que era su pareja, la única pareja que se le reconoce a Francisco de Asís en toda su vida, ¿no? No nos olvidemos que este es un matrimonio muy peculiar, ¿no? Porque a Isabel II la casan siendo una cría, la casa del gobierno, ¿no? La casan los espadones que están en ese momento en el gobierno de España, de esa España liberal, ¿no? Y la casan con un primo suyo, que eran sus padres y sus madres eran hermanos, o sea, primo carnal por los dos lados, ¿no? Que es Francisco de Asís de Borbón, ¿no? Entonces, el problema es que él tenía una dificultad, tenía un problema genético que sufría de hipospadias, que es una dificultad que tiene uno en el órgano reproductor, que tiene la uretra, no la tiene en la cabeza del pene, sino lo tiene en el lateral, con lo cual el pobre Francisco de Asís no podía procrear, ¿no? Claro. Ni siquiera podía hacer pipí sentado, ¿no? Digo, hacer pipí de pie, y hacían coplas. Sí, ¿no? Que la decía, Paquito Natillas es de Pastaflora, mea en cuclillas como las señoras, ¿no? Historietas de Segovia, ¿eh? Claro, hay que contarlo todo, que no muchas veces se cuentan este tipo de anécdotas o de detalles de la historia, sí, porque es historia en lugares como este. Historietas, ¿no? Bueno, el caso es que llevó una vida muy complicada, ¿no? Porque la reina tuvo hasta 11 o 12 hijos, ¿no? Y él reconoció todos los hijos que tuvo, ¿eh? Los reconoció, de hecho, digamos que los adoptó legalmente, ¿no? Incluso adoptó a los hijos de su hermano cuando murió en un duelo con el duque de Montpensier, ¿no? Entonces te quiero decir que Francisco de Asís pues, sobrelleva la vida que le tocó vivir, ¿no? Pero una vida y unas relaciones familiares complicadísimas, 11 hijos que no son suyos, reconocidos. Claro. No sé si siempre los Borbones han sido así. Bueno, pues realmente yo creo que en efecto, yo te diría que es a partir del reinado de Isabel II, porque los anteriores, los Borbones del siglo XVIII, no tenemos conocimiento de una vida sexual de estas características. Fernando VII tenía dificultades sexuales por el tamaño, evidentemente, de su pene, ¿no? De la herramienta que gastaba. Entonces, obviamente, se casó varias veces hasta que teóricamente pudo tener 2 hijas con María Cristina Borbón dos Sicilias, ¿no? Pero en realidad la vida disoluta, la vida extramatrimonial, la vida escandalosa empieza con Isabel II. Pero claro, es que la casan con un chico que no puede tener hijos. Entonces, la función principal de un rey en una monarquía es mantener la dinastía, mantener el linaje. Entonces, tenía que tener hijos, ¿no? Entonces tuvo un montón de hijos y el otro los reconoció. Entonces el problema es preguntarse, ¿quién decide que se case Isabel II con este chico? ¿Un republicano? ¿No? Un republicano, ¿no? Porque con una intención oculta, pero vamos, un objetivo claro. No tiene ningún sentido, ¿no? Bueno, unas paredes que han visto y escuchado mucho, quizá, pero todavía escucharon mucho más. Sí. Aquí hubo muchas historietas de amor. De Segovia. Mira, este coche es de la época del reinado de Alfonso XII. Podemos hablar de Alfonso XII, pero vamos a hablar en el patio. Vamos a coger aire en el patio, que Alfonso XII tiene mucho que hablar aquí. Mucho que hablar, y no te digo nada a su hijo. Bueno, venga, andamos. Vamos a ver ahora, sí, venga, vamos allá. Vámonos. Andando, qué gerundio. Apartamento en las afueras que, como no, debe tener un patio maravilloso para salir a respirar después del molinillo. A que te veréis después de dar al molinillo, ¿no? Sí, después de dar al molinillo, claro. Bueno, Alfonso, le hemos apuntado a Alfonso XII. Hablaremos hablaremos de Alfonso XIII, pero Alfonso XII quizá le dio sentido a eso que nosotros hemos venido a llamar un apartamento en las afueras. Literalmente, ¿no? Literalmente. Porque él es proclamado rey después del golpe de Estado de General Martínez Campos en Sagunto. Y se casa con su prima María de las Mercedes, que fallece de tuberculosis pues a los pocos meses, ¿no? Entonces él lo que hace es pues, seguir con esa vida díscola que tenía, que yo creo que heredada probablemente de las costumbres de su madre. No sabe por qué, ¿no? Es una cuestión genética, una cuestión de costumbres, no se sabe, ¿no? El caso es que él empieza a tener relaciones con una cantante de zarzuela que se llamaba Elena Sanz, y pasa con ella aquí el luto, ¿no? De hecho, él se casa en 1789 con la que sería reina de España, María Cristina Habsburgo-Lorena,
pero en 1780, o sea, en 1880, un año después de casarse con María Cristina, tiene un hijo aquí con Elena Sanz. Y al año siguiente, en el 81, tiene otro hijo. El primero se llama Alfonso, el segundo se llama Fernando. De hecho, Fernando llegó a ser el representante en las Olimpiadas de París de 1900 con Francia y ganó la medalla de plata en ciclismo, ¿no? Ah, ¿sí? Y era hijo no reconocido del rey Alfonso XII, ¿no? Y todo eso ocurre mientras está casado con la otra reina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es que Cánovas del Castillo toma la decisión de decirle, bueno, va a tener su majestad un hijo con su esposa para mantener la dinastía o proclama la Segunda República, Claro. ¿no? Que ese es el tema. Entonces, Eso es como lo del chiste, estamos a roles o a setas, ¿no? efectivamente. Entonces esa es la idea, ¿no? La idea es esa imagen que queda de Alfonso XII, que es la imagen que se produce durante el franquismo con aquella película de Vicente Parra, ¿no? ¿Dónde vas, ¿Dónde vas, Alfonso? Alfonso XII? Esa imagen del hombre enamorado. Paquita Rico. Claro, y luego la segunda parte, ¿Dónde vas, triste de ti? Cuando en realidad era un hombre que tenía una vida privada muy disoluta también, ¿no? Una vida muy complicada, que tenía muchas amantes, pero sobre todo con Elena Sanz, hasta 2 hijos que tuvo, ¿no? Con lo cual es muy sorprendente, ¿verdad? O sea, ese uso que le daba habitual, porque decías, tuvo un hijo aquí con Elena Sanz, aquí, o dos hijos, pero que era como su residencia, estaba aceptado que él se venía aquí. ¿Qué pasó después con Alfonso XIII? ¿Ya lo utilizaba menos? Alfonso XIII utiliza, digamos que el problema de Alfonso XIII no es tanto de venirse al Palacio de Río Frío a mantener una relación extramatrimonial, sino básicamente es utilizar cualquier espacio para esa situación, porque Alfonso XIII, desde este punto de vista, yo creo que es un rey que no tiene ninguna preocupación y ningún miramiento en lo que él hace con su vida privada, porque él entiende que no es asunto del resto de los españoles, ¿no? Que para eso es el rey, ¿no? De hecho, él tuvo 5 hijos con otras tantas mujeres, ¿no? Con 3 o 4 mujeres, ¿no? De hecho, tuvo 2 hijos con institutrices que cuidaban a sus propios hijos con la reina Victoria Eugenia de Battenberg, ¿no? Sí, la genética. La genética, claro. Yo creo que la relación más sonada que tenía era con Carmen Ruiz de Moragas, la llamaban la Borbona, que tenía casa, por cierto, en Sepúlveda, aquí en Segovia, ¿no? Y con ella tuvo un hijo que se llamaba Leandro Alfonso, que sí, en el año 2003 consiguió por vía judicial que le reconocieran el apellido Borbón y se llamaba Leandro Alfonso Borbón, ¿no? Hasta el momento de su fallecimiento. Permítame, trovador, le he llamado usted ya, Tanta monarquía, tanto ¿verdad? respeto que le tengo, trovador. Permítame que le vuelva un poquito para atrás otra vez a Alfonso XII, y me estoy acordando de algo que he leído. Es verdad que era un rey, voy a decir europeísta, pero sí formado en Europa y con unas miras de futuro, de ampliación del Estado. Bueno, no sé. él, lo que ocurre es que él y a su familia los echan en 1868 durante la gloriosa revolución, ¿no? Que trae primero la monarquía de Amadeo y después la Primera República, ¿no? Entonces se educa en colegios en Sandhurst principalmente, en colegio militar británico, ¿no? Evidentemente tiene parte de su vida que está viviendo fuera de España. Él dirían exiliado, bueno, vive a costa del duque de Alburquerque, ¿no? El marqués de Alcañices, ¿no? Que es quien sufragaba su preceptor o su... Y bueno, y el Paganini que cubría los gastos de educación, que nunca se devolvió ni un duro de aquel monarca, ¿no? Y de aquella familia. Lo digo porque es importante tener en cuenta también esa formación que tuvo él, ¿no? Pero como, sí, claro, como sí personaje. es cierto que durante su reinado sí que crece no un sentimiento, sino una política constitucionalista. Entonces, muchas veces se le puede definir como un rey constitucionalista, así lo hace alguno de mis colegas, como por ejemplo el profesor Ángel Eslario, que es especialista en este tema, ¿no? Aunque en realidad yo veo siempre a este tipo de monarcas como que defienden y preservan el privilegio que ellos disfrutan, ¿no? Entonces, la Constitución que se aprueba en 1876, a partir del manifiesto de San Just con Cánovas del Castillo, es una Constitución nada democrática, ¿no? Entonces, que la gente no se confunda, son liberales, pero liberales de la manera del siglo XIX. O sea, liberales un poco para limpiar su imagen, pero en el fondo lo que quieren es mantener sus privilegios. Un privilegiado preserva el privilegio, Claro. es lo que hace. Hemos hablado de Alfonso XIII y no sé si después, ya metidos en la dictadura, Sí. en esos 40 años tristes, esto se siguió utilizando Bueno, por los privilegiados. Durante la Segunda República, el Palacio de Río Frío se utilizó como un colegio para niños sin recursos. Fíjate, antes, durante el reinado de Alfonso XIII, aquí se reunió la primera convención que hubo en España, la primera reunión, el primer campamento de los jóvenes exploradores, que son los famosos Boy Scouts, ¿no? Es decir, siempre ha tenido usos sorprendentes y, como hemos dicho antes, a curar jamones y chorizos de la infanta Isabel, la chata, ¿no? Pero sí, luego ya durante el régimen franquista, el general Franco venía al Palacio de Río Frío básicamente a cazar, venía a utilizarlo como una reserva de caza y
y participaba. Y bueno, ese tipo de yo creo que la película Escopeta Nacional de Berlanga se ve el uso de las cacerías para los negocios políticos y los negocios comerciales, ¿no? Yo creo que es para lo que queda el Palacio de Riofrío. Pero el futuro que tenía inmediato en los años 60, yo creo que eso lo vamos a contar mejor tomándonos un vinito, ¿no? Que yo creo que ya toca. Bueno, pues antes del vino le concedemos el campeonato del mundo mundial de uso del molinillo a Alfonso XII. Alfonso XII, un campeón. Un campeón, hay que decirlo. Absoluto, hay que decirlo. campeón, ganador, medalla de oro. Venga, Y vamos medalla a... de plata, su hijo. Alfonso. Su hijo. Impresionante, ¿eh? Impresionante. Dos campeones. Han quedado para la Memorables. historia y así Hala, lo hemos contado. venga, vamos. Heaven, I can taste it on my lips. Heaven, nothing better than this. Heaven, I know that you exist. Heaven, you are here now, you are here now. Vamos a celebrar con el vino hoy ese campeonato de darle al molinillo. Los Alfonsos, Alfonso XII, Alfonso XIII. Hemos hablado un poco de su vida, bueno, si quieres oculta allí, pero es parte de la historia. Pero es que además esto del sexo para los Alfonsos les llevó un poquito más lejos, hacer alguna que otra producción, ¿no? Bueno, eso Alfonso XIII, ¿no? Que de hecho, de una forma, digamos, discreta, constituyó la primera compañía cinematográfica dedicada a la pornografía en España, que se llamaba Royal Films, ¿no? Es decir, Todo un impulsor y un innovador en aquella época. sí, ya desde luego, ¿no? Probablemente para consumo propio, ¿no? Pero quién sabe, ¿no? Esa voluntad de desarrollar una empresa dentro del cine que es sorprendente, ¿no? Pero fíjate, esa relación con la sexualidad oculta, con esta vida que hemos dicho disoluta muchas veces, ¿no? Ya aparece con Isabel II cuando los hermanos Becker desarrollan ese libro de dibujos que se llama Los Borbones en pelota, ¿no? Que es una crítica realmente a la insensatez en el gobierno por parte de ese liberalismo que digamos que representa o que pergeña la reina Isabel II, y sin embargo lo que se convierte es en un libelo pornográfico alucinante del siglo XIX. Bueno, dibujos satíricos que reflejaban aquella, decías tú antes, no sé si genética, educación, costumbrismo, no lo sé, sí, pero al final les llevó a todo esto. Y está bien que lo contemos, cuando uno visita el Palacio de Riofrío, como hemos hecho hoy con nuestros historietas, saber lo que ha ocurrido allí. Un palacio que hemos visto que estaba en algunas partes inacabado, inconcluso, decías tú, pero que, bueno, quizá en vez de haber quedado en el olvido, hubo una vida posterior que le salvó un poco y le mantiene todavía como oferta turística. ¿Qué fue exactamente? ¿Qué es lo que alberga dentro? Bueno, mira, yo creo que a partir del reinado de Alfonso XIII, cuando cae la monarquía y empieza el proceso republicano, no se sabe muy bien qué hacer con aquello, ni siquiera con lo que era el patrimonio de la corona, que se empieza a llamar patrimonio de la República, que es lo que luego será patrimonio nacional. Pero no queda claro realmente qué hacer con ello. Yo creo que, fíjate, sí, el general Franco iba a cazar, sí, se desarrollaban cacerías, como hemos dicho antes, como la Escopeta Nacional de la película, ¿no? Pero yo fíjate que yo creo que el futuro habría sido o bien la privatización y destrucción del entorno, la creación de un hotel, la creación de algún tipo de recurso económico terciario, ¿no? Pero en realidad lo que lo salvó fue la constitución del Museo Nacional de Caza, que eso dije, que lo hemos dicho antes, ¿no? Que lo impulsa la comunidad segoviana y sobre todo liderada o capitaneada por el Marqués de Lozoya, ¿no? En 1970. Desde ese momento alberga un museo nacional y por tanto es un museo nacional, es decir, que tiene una utilidad, una visibilidad y por lo menos una preservación propia, ¿no? Citabas tú ahora la posible privatización, si hubiera ocurrido eso, estoy pensando en la casita del Borgoñón. También se privatizó y mira cómo está. Pues una ruina miserable, ¿no? En fin, ¿qué vamos a hacer? Bueno, yo creo que estamos en el bar Los Arcos, que no lo hemos dicho. Sí, una maravilla, por cierto, ¿eh? Lleva 28 años aquí en Segovia. Sí, señor, y estamos esperando para darle al molinillo aquí con este relleno de cocido con chorizo que nos vamos a hacer campeones del molinillo, pero público, del molinillo público, no del privado. Qué buenos usos le dieron. Maravillosos, ¿verdad? Pues vamos a darle nosotros uso al molinillo. Lo pasaron bien, había buena energía positiva allí, así que nosotros seguimos con energía positiva. Vero, por favor, aquí te espera el vino, un brindis por los historieters. Y por los molinillos que incluso en Segovia molan más. Por tantos buenos momentos que pasaron allí.